Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recibe cordialmente la bienvenida a Claudia Yanire Academy, el canal oficial de Claudia Yanire Cosmetics. Hoy estoy súper feliz porque te voy a explicar cómo trabajar con Acryl Gel y Dual Forms, que es una técnica súper buena, te va a ayudar a ahorrar tiempo y además es súper fácil de hacer, así que si te interesa, quédate ahí porque ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que debes tener en cuenta, cuál es la anatomía y el ancho de la uña de tu cliente, porque va a ser esta la que va a determinar cuál va a ser el tamaño de Dual Forms que vamos a estar utilizando. Para nosotros pasar a medir Dual Forms y que encastre súper bien al cliente, debemos comprender que Dual Forms tiene una línea de sonrisa que la hace perfecta para que pueda encastrar súper bien a la uña del cliente. Siempre debemos de tener los deditos de nuestro cliente completamente rectos y planos, apuntando hacia nosotros, y lo que pasaremos a hacer es colocar Dual Forms simplemente en la punta del dedo del cliente. Es decir, que aquí es súper indispensable no colocarlo en la mitad ni tampoco tan al borde libre. Debes de hacer una línea imaginaria dividiendo la uña de tu cliente en tres partes, y una vez la uña de tu cliente esté dividido en tres partes, en la primera parte, es decir, en el primer fragmento de la uña, vas a adherirlo. Lo debes de colocar un poco más arriba que una forma para escultura. Entonces, por eso te digo, divide la uña del cliente en tres partes de forma imaginaria, y en la tercera parte vamos a colocarla, sería más o menos aquí. Y ahora vamos a asegurarnos de que estos laterales nos queden súper bien encastrados, porque aquí lo más importante al momento de colocar Dual Forms es que el Dual debe de ser un poquito más grande que el tamaño de la uña del cliente, porque tú no puedes asegurarte de colocar un Dual Forms y que al momento de hacerle presión le quede al cliente porque está mal. Dual Forms debe de quedar súper bien en la uña del cliente sin necesidad de presionar. Por ejemplo, aquí puedes ver que este no es el Dual Forms correcto, porque cuando estoy con la uña de frente me doy cuenta que en los laterales no se cubre súper bien. Entonces, si este Dual Forms no cubre bien al lateral, al momento de yo hacer mi estructura me daré cuenta que me va a quedar un espaciecito. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Utilizar un Dual Forms que encastre súper bien, para de esa forma yo asegurarme de que estoy dejando súper bien la estructura de la uña para no poder tener quiebres. Entonces, es importante que el Dual Forms quede bien. Y al momento de presionar, pues sí te va a quedar un poquito más grande, pero en serio no pasa nada porque el Acryl Gel tiene un poco de grosor, entonces cuando nosotros lo apliquemos nos va a quedar perfecto. Así que lo ideal siempre es que el Dual Forms quede bien en la uña del cliente sin necesidad de presionar. Ahora, hay algunas anatomía del cliente que impide que el Dual Forms se adapte súper bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tener en cuenta siempre cuál va a ser el tamaño de la uña del cliente. Entonces, hay clientes que traen bordes irregulares y cuando esto ocurre, el Dual Form no puede encastrar súper bien. Entonces, lo primero que pasaremos a hacer es cortar. Vamos a cortar. Aquí puedes ver como un bordecito irregular, dejando un borde libre irregular. Siempre la preparación de la uña del cliente incluye corte y también abrir canales de adherencia. Los canales de adherencia se deben abrir siempre hacia un solo sentido. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Usualmente suelo hacerlo de izquierda a derecha porque me queda muchísimo más fácil para mí, pero tú lo puedes hacer como gustes y te quede más sencillo. Cuando nos estamos acercando a área de cutícula, yo siempre recomiendo que le bajemos un poco a la intensidad y lo podamos hacer súper suavecito. La lima recomendada va a ser una 180 sobre 180, dependiendo mucho del gramaje que estés utilizando, pero en Claudia Nire este 180 es el que se utiliza para la uña natural del cliente. Una vez habiendo canales de adherencia, nos aseguramos que no nos vayan a quedar estos espaciecitos, porque aquí se puede apreciar algunos pequeños espacios donde no hemos abierto bien canales de adherencia. Volvemos a repetir el paso, asegurándonos que no tengamos estos espacios en la uña, y una vez listo, tomaremos una gasita, empaparemos un poco de alcohol y pasaremos a limpiar la uña del cliente solamente hacia un solo sentido. Cuando ya lo tengas listo, vas a dejarlo aquí y pasaremos a utilizar una capa de base coat, y aquí la capita debe ser súper fina y súper delgada.
Asegúrate muy bien de aplicar esta capita súper fina en toda la uña del cliente. Vamos a estar utilizando Acryl Gel y es importante aplicar una capita de base coat. Ahí está, sin que queden excesos de producto, y una vez listo llevaremos a catalizar a nuestra lámpara por al menos 30 segundos en una lámpara UV LED. Como líquido moldeador estaremos utilizando una poca cantidad de alcohol al 70%. Y además vamos a estar utilizando una espátula para que nos facilite tomar el producto. La referencia a utilizar será Dulce. Esta es de mis referencias favoritas porque siempre deja un acabado súper lindo y un rosadito traslúcido, pero algunas ocasiones también prefiero Saturno porque la referencia Saturno es un tono beige bastante light, bastante bonito. Y yo, bueno, hoy me voy a decidir por Saturno, entonces vamos a utilizarlo. Y ahora lo que pasaré a hacer es siempre presionar el envase de abajo hacia arriba. Acryl Gel viene en referencia de 60 gramos, de 15 y de 30. Entonces vamos a presionar un poco desde la parte de arriba y así se va viendo el producto. Siempre es un producto que queda bastante fijo, no se corre, entonces eso facilita mucho más su trabajo y el moldeado del mismo. Lo primero que debemos hacer es tomar una cantidad y depositarla en nuestra espátula. Ahora bien, hay que depositar en el molde previamente medido que nosotros ya tengamos. Dual Forms, el que voy a estar utilizando en este caso, va a ser un número 3 porque en estos deditos el número 4 puedes apreciar que deforma el tip. Cuando tú presionas y deforma el tip no le queda. Es tan simple como eso, porque ahí puedes ver que el tip está deforme, está un poco ancho arriba, se coloca luego un poco más estrecho como en la mitad, entonces no le queda. Lo ideal es que apliquemos uno que no se deforme para que la punta de la uña nos quede del mismo ancho de la uña natural de nuestro cliente. Esa es la técnica recomendada. Ahora bien, como queda un poco ancho, lo que vas a hacer es con ayuda de un cortacutícula o de un corta uñas retirarle las pestañitas, como las puntitas que trae, y de esa forma me aseguro que al momento de adherirlo pues ya no tenga yo esas pestañas. Ahora bien, vamos a tomar producto y lo estaremos depositando. Para moldear estaré utilizando un pincelito plano, como lo has visto en las clases pasadas. Vamos a aplicar y a llevar hasta la partecita de abajo. Para nosotros saber cuál es el largo ideal que el cliente debe hacerse en las uñas, debemos medirle la placa unguial. Si la uña del cliente mide número 4, hasta un 4 es el extra largo para ese cliente, de ahí no te puedes pasar, porque cada cliente es muy diferente en anatomía de la uña. Entonces, de eso justamente va a depender el largo de la misma. Cuando vayamos a aplicar, siempre debemos asegurarnos de dejar súper planito el revés de la uña. Una técnica que me gusta emplear siempre es dejar bien poca cantidad al inicio en la pestaña de Dual Forms, porque en esta parte de la pestaña se va a ejercer una presión y eso hace que al momento de presionar el producto se baje y no quede tan abultadito. Entonces por eso acá lo aplico siempre como un poquito más delgado y en la parte de atrás ya dejo más cantidad de producto, que la punta de la uña pues me quede de un muy buen grosor. Siempre es importante cubrir muy bien todos los laterales y si deseas asegurarte de mirar súper bien lo que estás haciendo, utiliza el Dual Forms, lo colocas de lado y vamos a ir moldeando hacia los laterales para que en estos laterales también quede el producto, porque a veces nos olvidamos de llegar a todas estas áreas de Dual Forms y cuando retiramos Dual Forms nos damos cuenta que nos hizo falta producto en algún lateral de la uña y el faldón no va a quedar bien.
Ahora, una vez tengamos lista, debe quedar súper uniforme. Utilizamos el dedito. Vamos a hacer una pequeña presión y colocamos a procurar 15 segundos, literal. Presionas 15 segundos a la lámpara debe estar encendida previamente para que apenas introduzcas el dedito ya esté lista, y si tienes estas lámparas de mesa, sabes, las colgantes, también está súper bien, pero yo utilizaré lámpara de escritorio. Entonces por ello voy a pasar aquí a presionar, ok, aquí tienes siempre Dualforms, uña de tu clienta, colocas, una vez colocas aquí, vas a llevar y recuerda siempre que la lámpara debe estar previamente encendida. Como una recomendación muy poderosa, porque me acaba de pasar, es que al momento de tú presionar, no hagas una presión muy fuerte, ¿vale? Porque Acryl Gel simplemente cataliza en lámpara, y si tú presionas mucho, lo que vas a hacer es que hagas el efecto sándwich, entonces vas a lograr que el producto se te desparrame súper bien por la placa unguial o por los laterales. Entonces, estos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, porque a mí me pasó y ahorita te muestro cómo lo solucionamos. En el clip anterior creo que escuchaste que hizo clic la lámpara, entonces ya tenemos lista súper bien catalizada la partecita de borde libre y extensión, y además ya podemos retirar dual forms. La forma en que se hace siempre es de la parte de abajo. El clip vas a palanquear. En este caso a mí me pasó que hice una presión de sándwich, y esa presión de sándwich que hizo o me hizo que al momento de presionar, yo presiono aquí, claro, el producto se sale por la parte de arriba y tengo el dedo, entonces espicho, llevo a lámpara y me queda el dedito, el producto aquí como espichado, pero es justamente por eso, porque hice demasiada presión. Mira esto, puedes apreciar súper bien en este fragmento que se mira súper bien dónde queda Dual Fonts, o sea, como aquí, la marquita, siempre te va a quedar esta marca. Entonces, la forma que yo tengo de solucionarlo, ¿cuál es? Que nosotras utilicemos una lima, la misma que estamos utilizando para uña natural, para poder limar súper bien y que nos quede la superficie plana. Esta ya es la técnica Dual System que puedes utilizar y ocupar para realizar cualquier técnica o cualquier estructura de uña que vayas a realizar. En este caso, lo mejor del tema es que siempre te queda como el borde libre súper bien realizado y no te queda tan ancho, por si de pronto todavía tienes un poco de conflicto, se te dificulta pasar a trabajarlo con moldes dual, o también lo puedes hacer con tips, pero esa técnica todavía no la tenemos lista. Solo tenemos escultural y ahorita dual system, que es una técnica bastante sencilla de aplicar a comparación de la forma para escultura y las otras técnicas tradicionales que conocemos. Tengo presente esta ruletica con decoración varia. Tengo concha nácar, que esta es la que voy a estar utilizando. Es una como un poquito beige. Y además voy a complementar con colita de sirena. Esta viene en diferentes colores y así es como puedes apreciar que se mira la colita de sirena. La concha nácar tiene un grosor, entonces es importante pasar a triturarla antes de aplicarla, para que de esa forma no nos vaya a quedar tan gruesa en la estructura. Y por supuesto vamos a limpiar con gasita y alcohol para obtener este resultado. Y ahora bien, vamos a triturar un poco la concha nácar, que nos quede de un tamaño fácil de encapsular. Y lo que paso a hacer es utilizar un poco de base, y esta me aseguro de aplicarla siempre en toda esta área. Y la primera decoración que yo paso a aplicar son elementos decorativos. Con esto me refiero a que siempre hay que ir ubicando de más pequeño a más grande. Entonces voy a utilizar un pincelito y con la ayuda del mismo voy a ir aplicando decoración en la capita que me deja la base. La decoración se debe de aplicar de forma que las partículas más grandes queden bien ubicadas en la uña, y pues las partecitas más pequeñas las vamos a degradar un poco hacia la parte de abajo.
Como voy a estar realizando un encasulado, la decoración a encasular debe siempre de quedar en la segunda sesión de la uña. Entonces, la uña la vamos a dividir visualmente en 3 partes. Siempre es importante poder hacerlo porque debes de tener un límite de hasta dónde vas a llegar con la decoración, ya que no deseas saturar toda la uña y necesitas tener mejores resultados. Ahí está. Y pasaremos a colocar base coat. Ahora pasaré a tomar nuevamente elementos decorativos y los voy a aplicar en la capa de inhibición que deja la base. La base deja una capita de inhibición que es perfecta para adherir más elementos decorativos en caso de que así se considere necesario. En este caso estaré utilizando flames y se los voy a aplicar por la partecita de arriba. Puedes utilizar laminita de oro plateada si así gustas. A mí me encanta hacerlo de esta forma porque me gusta que quede bastante saturada cuando realizo técnicas de encasulado. Ahora lo que voy a pasar a hacer es utilizar referencia clear y vamos a aplicar en la partecita de arriba de la uña. Esta referencia es ideal para dar grosor a tus estructuras y también para realizar procesos de encasulado. Al momento de encasular, lo que se pasa a hacer es utilizar el producto siempre en la parte de arriba, es decir, donde vayamos a encasular. En la parte de abajo no es necesario utilizar más producto, entonces solo me aseguraré de darle el grosor necesario a la uña para que me quede una estructura bastante uniforme. Entonces se aplica y el producto debe de quedar cubriendo todos los elementos decorativos que se han aplicado en la uña. Para pasar a limar utilizarás una lima 100 sobre 100 y primero siempre vamos a pulir un poco los laterales ya que no es tan necesario porque como estuvimos utilizando Dual System, la verdad es que nos facilita muchísimo ya la técnica del limado. Aquí solo es indispensable limar los laterales de la misma. Vamos a limar la punta. Y una vez lista, vamos a pasar a limar toda la superficie de la uña realizando un limado recto. Este limado es súper sencillo porque lo único que deja asegurarte de limar es la parte del encasulado, ya que en la parte de abajo, como estuvimos utilizando Dual System, en realidad nos queda bien lista ya esta área para limar. Una vez finalizado el limado, pasaremos al proceso de pulido, que es básicamente pasar un bloquecito pulidor por toda la superficie de la uña, asegurándonos de que nos quede bastante lisa y además quitar todas las rayaduras, porque la lima 100 sobre 100 deja marcas en su limado. Solo necesitamos una gasita, un poco de alcohol y pasaremos a limpiar súper bien la estructura y nos aseguramos de tener un brillo exclusivo. El brillo siempre te lo va a dar el acrílico, el Acryl Gel Clear, ya iba a decir acrílico. Acryl Gel siempre te dejará un muy buen brillo en la estructura porque al ser una pasta moldeable sin color, entonces te permite que el acabado sea de ensueño. Una vez tengamos limpiado y listo con alcohol, nos vamos a asegurar de revisar que la estructura cumpla con los estándares, que no esté gruesa, que esté bien nivelada y además que la estructura que hayas realizado se vea completamente cuadrada. Es importante que el ancho de la uña postiza no supere la uña natural del cliente. Entonces, que la extensión de la uña, sobre todo en esta área, esté bastante prolija, porque si está demasiado ancha, entonces te va a quedar deforme la estructura. Nos aseguramos de dejar bien aplicado el top tanto en superficie como en los laterales de la uña, porque de esa forma te va a quedar muchísimo mejor.
Con la estructura lista nos aseguramos de utilizar nuevamente la lima y vamos a repasar simplemente la punta. Me encanta hacerlo porque de esa forma me aseguro de que la estructura quede muy bien cuadradita. Como resultado, estos lo que obtienes, vas a tener una estructura bien equilibrada porque Dual Fonts te permite tener estructuras largas, estructuras prolijas, te facilita muchísimo más las estructuras y te permite que queden súper bien alineadas, aparte que no quedan grotescas de punta, quedan con un grosor bastante mínimo, quedan más gruesas que una tarjeta de crédito sin duda, pero no pasan a tener un grosor que hace que la uña pierda su estética. La uña va a seguir viéndose bastante estética y en superficie se refleja súper bien la luz de la lámpara y este es el paso súper importante porque la luz de la lámpara debe de reflejarse sobre la estructura sin que te quede ningún tipo de hendidura. Queridas compañeras, hemos llegado al final y estoy muy feliz por el resultado. La concha nácar sin duda le da un acabado bastante maravilloso y además la estructura queda bastante equilibrada porque se combina muy bien la referencia a Saturno con el brillerío que tiene la conchita nácar. Espero realmente haya sido de gran ayuda para ti este video y si fue así, recuerda suscríbete al canal para que estés pendiente a todas las videoclases que se estarán subiendo próximamente. Y sin más que decir, voy a despedirme y te mando un besito. Chao.